1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. Vamos a darle lectura, si se puede poner de pie, y lo tienen ya en pantalla para que todos lo leamos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Y después demos gracias a Dios, pidamos al Señor sabiduría que nos hable su palabra en este tiempo. Amén. ¿Ya lo tienen todos ahí? Si no, lo leemos en esta parte de la Biblia que tiene usted. Y dice la palabra del Señor, versículos 6 y 7, dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni que el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, que esta palabra, Señor, sea una bendición sobre nuestras vidas. Que tu nombre sea glorificado, se te dé toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, mi hermano, en esta tarde. El domingo pasado estábamos celebrando la resurrección del Señor Jesucristo. Imagínese usted que para aquellos tiempos el milagro de la resurrección causó algo muy espectacular en medio de la sociedad de aquel tiempo, ya que la gente en un momento dado pues había oído de que había muerto el Señor Jesucristo, y con el caminar de los discípulos con él, algunos dudaron, algunos en un momento dado se regresaron a sus antiguos trabajos. La palabra del Señor revela en Juan, que dice la palabra del Señor, que entonces Pedro les dijo a sus compañeros, le dijo: voy a pescar, ¿quién me acompaña? Entonces recuerde, antes de todo lo que se les apareciera el Señor Jesucristo, porque ya había resucitado, habían llegado a la tumba, y la tumba, ¿cómo la habían encontrado? Vacía. La tumba la habían encontrado vacía. Entonces, ¿qué sucedió? Pues dice la palabra del Señor que entonces algunos de ellos pues dijeron: pues no, pues vamos a regresarnos a lo que sabíamos hacer. Una de las cosas que nosotros podemos darnos cuenta en este tiempo es que con el paso del tiempo, y que después lo que ellos empezaron a vivir de la resurrección, empezó a surgir en ellos el deseo de predicar la palabra del Señor de una forma muy especial. Hablaban de un Cristo resucitado, ellos eran los testigos del Señor Jesucristo, y se empezó a levantar una iglesia, se empezó a levantar comunidades en diferentes partes, hablando del camino, hablando de la palabra del Señor. Y si usted estudia el libro de los Hechos, nos vamos a encontrar en el libro de los Hechos muchas historias. No todo era fácil, no todo en un momento dado se les dio a los discípulos. Llega el momento en que de repente, dice la palabra del Señor, que tanto estaba creciendo la iglesia, que entonces de repente como que la iglesia se empieza a estancar. Eso es malo. Cuando una iglesia se estanca, el Señor hace algo, y cuando se entiende lo que sucede, entonces nosotros nos damos cuenta qué es lo que va a empezar a surgir. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Dios levanta, había escogido a 12 discípulos. Ninguno de ellos era fariseo, ninguno de ellos era saduceo, todos algunos eran pescadores, cobradores de impuestos, ¿sí? Y se dedicaban a ciertas cosas. Pero cuando de repente se empieza a ver un estancamiento en la iglesia, de repente el Señor Jesucristo tiene que levantar a un fariseo. Y ese fariseo, conocedor de la palabra del Señor, ese hombre que en un momento dado empieza a perseguir a la iglesia, ¿sí? Ese hombre que consciente en la muerte de Saulo, conocía la Biblia mejor que usted y mejor que yo. Su nombre era Saulo de Tarso, nacido en Italia, en un lugar que era Tarso, por eso se le conocía como Saulo de Tarso. Cuando él tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, que lo vimos durante la resurrección, cómo fue su encuentro, este hombre empieza a predicar también de la palabra del Señor. Y se empiezan a convertir gente que conoce la palabra del Señor. Uno de ellos es Apolos. ¿Es quién? ¿Es quién? Apolos, ¿sí? Apolos. Y Apolos y Pablo se conocieron en un momento dado, ¿sí?
De repente incluso cuando Pablo empieza a plantar iglesias, ¿qué plantaba Pablo? Pablo empieza a plantar iglesias, dice la palabra del Señor que entonces también llegó Apolos, ¿sí? Pero este hombre, dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, que era conocedor de la palabra del Señor y su prédica era una prédica elocuente, ¿sí? Era una persona que tenía una carisma para predicar la palabra del Señor, pero no conocía cómo era todo lo de la palabra del Señor. Y entonces se encuentran en Éfeso, a una pareja de personas que le enseñan a Apolos el camino, ¿sí? Era Aquila y Priscila. ¿Quién era? ¿Quién era? Ellos también eran ciudadanos romanos. ¿Qué eran? Lo estoy para que se despierte porque eran ciudadanos romanos. Y la palabra del Señor dice que entonces lo empezaron a instruir en el camino. A tal manera que si usted se da cuenta, la iglesia del primer siglo se dedicaba a escudriñar la palabra del Señor. ¿A qué se dedicaba? A escudriñar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque todo era nuevo lo que estaba sucediendo. Se estaba hablando ahora de la resurrección, ¿sí? Y había un hombre que no lo había visto, pero ahora está convencido de la resurrección. Y empieza a predicar de un Cristo resucitado. Anteriormente estaba persiguiendo a la iglesia de ¿quién? ¿A la iglesia de quién? Ayúdeme por favor. ¿A la iglesia de quién? A la iglesia de Cristo. ¿Y qué sucedió? Que entonces de repente este personaje, Pablo de Tarso, ¿sí? Empieza a irse a Éfeso, a Filipos, ¿sí? A Colosas, a predicar la palabra del Señor. Pero hay una iglesia en particular que es la iglesia de los Corintios. ¿La iglesia de quién? Ahora imagínense nada más. Esta iglesia surge en donde está una cultura llena de conocimientos también de dioses. ¿De qué? De dioses. Y tenían una deidad en especial que se llamaba Diana. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Diana de los Efesos. Y tenía un templecito esta mujer, o un templo, ¿verdad? Y ahí esa mujer era, bueno, no era una mujer, perdón, ya hasta, era una imagen, era un ídolo, una ídola, ¿sí? Era predicada. Entonces de repente la iglesia de los Corintios tenía ya dos maestros. Uno de ellos había sido Pablo y el otro había sido Apolos. ¿A cuántos de ustedes les ha gustado alguna vez y tienen algún recuerdo de un buen maestro? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Sí? ¿O todos les caían mal? Digo, hay algunos que de repente como que no se dan a querer, ¿verdad? No son tan fáciles que se den a querer, pero a veces así pasa. Pero de repente surge algún maestro, ¿sí? Que fue estricto, pero fue bueno y nos enseñó bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, así pasó. Entonces, surge Apolos y surge Pablo, ¿sí? Y ellos se encargan en esta comunidad a levantar una iglesia en donde aparentemente no iba a funcionar. ¿Y qué sucede? Se levanta una iglesia con conocimiento de dones del Espíritu Santo. Y si usted lee los dos primeros capítulos de los Corintios, Pablo le dice a la iglesia de Corintios, dice, a ustedes no les hace falta nada, pero voy a ir con ustedes, pero lo que quiero ver en ustedes es el poder de Dios en ustedes, no sabiduría, no conocimiento humano. Quiero ver el poder de Dios en ustedes. Pero en el capítulo 3 se enfoca en algo específico y se llama crecimiento espiritual. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Crecimiento espiritual. Ahora, todos sabemos que es crecimiento, ¿verdad? El crecimiento, ¿sí? Nosotros de repente vemos, llega el bebecito, todo el mundo lo quiere cargar, todo el mundo lo quiere consentir, lo llena de besos. El bebé va creciendo porque no se tiene que quedar de la misma ¿qué? No se tiene que quedar de ¿qué? De la misma manera, ¿ok? El cuerpo tiene que crecer. Y durante el crecimiento el cuerpo, ¿sí? Se va desarrollando. ¿Se va qué? A ver, ¿se va qué?
desarrollando. Entonces hay dos cosas muy importantes que nosotros en este día tenemos que entender conforme a lo que es el crecimiento espiritual. Para crecer una persona necesita cuidados y ¿buena qué? ¿Buena qué? Buena alimentación. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿No es cierto? Al bebé no le puedes dar todo el tiempo leche. ¿O sí? ¿Verdad que no? De repente ya le cambiamos la leche por papillas. ¿O sí lo dije correctamente? ¿Sí? Y llegamos y le damos que una perita, que una manzanita, y el bebé al principio hasta lo escupe porque le cambiamos al bebé la comida. ¿Cierto o no es cierto? Por ejemplo, a mí esa onda del Gerber de bistec se me hacía un asco, ¿verdad? Y yo no sé, había bebés que se lo comían el Gerber con el bistec. Yo decía, pues mejor ya muélanselo en la licuadora. ¿Y qué pasamos después? Fuimos creciendo, fuimos probando alimento más sólido porque el cuerpo lo requiere. ¿Y para qué sirve todo eso? Porque todos los nutrientes que trae ese alimento va a fortalecer el cuerpo. ¿No es cierto? Ahora, todos en algún momento dado también nos ha hecho algo daño. ¿O no es cierto? Nos hemos empachado, ¿sí? Nos hemos enfermado del estómago. ¿Y es agradable? No, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Corregimos. Y a lo mejor si usted fue que se empachó, se enfermó porque fue a los tacos de quién sabe qué, ya no vuelve a ir porque le causó ¿qué? Un malestar. ¿Ok? Ahora póngame atención en esta mañana, mis hermanos, porque una de las cosas que nosotros tenemos que saber es muy importante esto. Por ejemplo, usted ya llegó a cierta estatura y por más que coma ya no va a crecer más. ¿Sí? El cuerpo deja de crecer. En los hombres dicen que hasta los 21 años y en las mujeres creo que es hasta los 16, 17 años. No estoy muy seguro, pero dicen eso. ¿Sí? Las mujeres de repente nos ganan a los hombres a crecer y como que aparentemente el cuate se empieza a quedar medio chaparro, ¿sí? Y la niña empieza a crecer más. Y de repente, ¿qué sucede? Entran los chavos a la escuela, a la secundaria, y crecen más que las niñas. Digo, en mi caso pasó así, ¿verdad? Mis hijos aparentemente no crecían y en la secundaria empezaron a crecer. ¿Por qué? Porque ya fueron haciendo otro tipo de cosas. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sigue aquí conmigo? ¿Sí? No se me distraigan porque si no, el aire les va a dar. Ok, póngame atención en esto, mi hermano. El crecimiento espiritual debería de ser lo más importante en la vida de una persona y debería de crecer primero, pero no se puede porque de alguna forma estamos diseñados, ¿sí? Para que vayamos alcanzando madurez. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque según la palabra del Señor, nosotros existimos en el Espíritu desde antes de la fundación del mundo. Ya vivimos con el Señor antes de la fundación del mundo. Ahora estamos aquí en este lugar, no creemos en la reencarnación porque eso no es bíblico, pero sí creemos que el Señor tiene un propósito con los espíritus. Y entonces el Señor lo envía ese espíritu en un tiempo específico, para un momento específico, ¿sí? Dios no se equivocó en el tiempo exacto para que usted viniese a nacer. Lo mismo sucedió con Cristo. Jesús no apareció cuando pecó Adán y Eva, ¿sí? O cuando de repente ya el pueblo de Israel estaba en Egipto, o que estaban en el desierto, en el tiempo de los jueces o de los reyes. No apareció como rey. Jesús viene a aparecer, ¿sí? En el momento justo, en el tiempo de Dios, para que se cumpliese la profecía y la palabra de Dios. Pero es bien importante entender en esta tarde que el crecimiento espiritual, ¿quién lo hace? ¿Quién lo da?
Porque dice la palabra del Señor: yo sembré, Apolos regó, pero el que da el crecimiento es Dios. ¿Quién da el crecimiento? ¿Quién da el crecimiento? ¿Quién da el crecimiento? Y hoy vamos a ver cómo uno puede empezar a crecer. Vamos rápidamente a Efesios capítulo 3, pero ahora vamos a leer desde los primeros versículos para que vayamos viendo de lo que se trata de esta prédica. Amén. Y yo quiero que en esta tarde ponga toda su atención en esto, porque dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Como a niños en quién? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces, ¿qué? Todavía. ¿Sí está conmigo? 3:1. No, allá en cabina pónganmelo, por favor. ¿Ya lo tienen ahí? Ok. Voy en el versículo 3. Porque aún sois ¿qué? Primera de Corintios. No, dije Primera de Corintios. ¿No dije eso? Hermanos, por favor. Primera de Corintios, capítulo 3. ¿Ya lo tienen ahí? Ok. Ahora, discúlpeme, digo, yo sé que ustedes no tienen errores. Ok, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales, como a niños, ¿en qué? En Cristo. Os di a beber leche y no ¿qué? Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois ¿qué? Pues habiendo entre nosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué pues es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis ¿qué? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Ok? Fíjense bien nada más cómo uno deja de crecer. Lo primero es cuando tú en un momento dado, imagínese, Pablo hablaba de los dones espirituales, ¿sí? Pero imagínense que Apolos hablaba de los dones de poder. No son los mismos, ya lo hemos analizado, no es lo mismo. Los dones espirituales los da el Espíritu, ¿sí? Los dones de poder son algo que ya nos dio el Padre desde que nacimos. ¿Ya vimos la diferencia? Los dones espirituales, ¿quién los da? ¿Quién los da? El Espíritu. Ay, Padre Santo. ¿Quién da los dones espirituales? El Espíritu. Y los dones de poder ya nos los dio el Señor desde que nacimos. Y esos vienen siendo con los genes de papá y de mamá. Cuando se unieron los dos genes, ¿sí? Traíamos características de ambos, ¿sí? ¿Ya estamos aquí? Okay. Entonces Pablo hablaba mucho de los dones espirituales y a la gente le gustaban los dones espirituales. ¿Por qué? Porque el hablar en lenguas es padre, pero también el interpretar lenguas es padre. Y ellos decían: no, a mí me gusta más bien lo que es el conocimiento, lo que es ciencia, que Dios me hable. Pero Apolos llegaba y decía: no, es que mire mi hermano, el servicio al Señor es maravilloso. No, usted no se da cuenta de cómo es que vamos a las montañas, nos subimos y todo eso, y empezamos, y era emocionante. Y entonces de repente algunos empezaron a como que ajustar a Apolos, decían: no, es que la enseñanza que tiene Apolos es mejor que la que tiene ¿quién? Pablo. Y algunos decían: ¿cómo crees? No, lo que enseña Pablo es mejor porque son los dones del Espíritu. Y entonces, ¿qué empieza a haber entre ellos? Empieza a haber una discusión de quién es mejor, sin darse cuenta ellos que el crecimiento de la iglesia lo da Cristo. Una persona puede poner en ustedes
algo que dé el Señor, pero eso es una semilla sembrada, pero el único que la va a hacer crecer en ustedes es Cristo. ¿Estamos aquí? Pero yo le voy a decir algo, pero usted tiene que cooperar. No, usted tiene que cooperar, porque puede oír, pero no recibir. No sé si me expliqué. Puede tener atentos su oído, pero no está recibiendo absolutamente nada. Y entonces usted se empieza a estancar. ¿Sigue aquí conmigo? ¿Sí? Ahora, cuando nosotros vemos esto, mis hermanos, tenemos que hacernos una pregunta: ¿qué es crecimiento? ¿Qué es crecimiento? Ok, los que les gusta apuntar. Crecimiento viene de una palabra de griego, aumentar. Eso es lo que es crecimiento, aumentar. O sea, usted nunca puede quedarse igual. Tiene que aumentarle a su conocimiento mayor. ¿Qué? Conocimiento. ¿Ok? Aumentar de el griego ausano. Crecer es decir, agrandar. Aumentar o dar crecimiento. Ahora, si usted nada más es de las personas que se conforma con algunos salmos, porque son padres, son bonitos, usted se puede quedar nada más en ese nivel y no aumentar. Pero si es de las personas que le gusta que Dios le dé mayor crecimiento a su vida, no se debe de conformar nada más con eso. Tiene que llevar a su vida un mayor crecimiento a través de la comida espiritual. ¿Y cuál es esa comida? ¿Cuál es esa comida? Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Tienes hambre, diles que se conviertan en pan. Y el Señor le dice: no solo de qué, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Cuántas veces leyó la Biblia en esta semana? No, hasta apenas hoy la traje, pastor. Es que, mire, de verdad, mire, por el pescadito que yo la puse en un lugar específico, pero hasta hoy la encontré. Eso no le va a dar crecimiento. Hay gente que conoce más series, horarios de fútbol, a qué horas van a pasar el eclipse mañana, a qué horas, en qué posición nos vamos a poner, porque sí, porque si usted lo ve directo y toda la cosa, ya lo sabe, por eso está riendo. Es más, ya le aseguro que ya mandó WhatsApp diciendo: ¿en dónde vas a ver el eclipse? Pues donde sea, véalo. Pero usted se tiene que empezar a traer a su vida, para que crezca su vida, la palabra de Dios, que es lo que le va a hacer que usted se aumente, que eso es lo que significa crecimiento. Usted se aumente. ¿Sigue aquí en esta tarde, mi hermano? ¿Sí? Y hoy yo le voy a dar dos cosas muy importantes y las vamos a conjugar para que usted se dé cuenta de cómo crecemos en el Señor. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, si existe otro pasaje de la palabra del Señor para acerca de crecimiento, vamos a ver en Efesios capítulo 1, ahora sí, versículo 3 y 4. Efesios 1, se los vuelvo a decir. Versículo 3 y versículo 4. ¿Ya lo tienen ahí? Dice la palabra del Señor, dice, se lo voy a leer en la versión viva, traducción viva. ¿Ya lo tienen ahí? A ver si está en cabina, por favor. Si me pueden cambiar la traducción. Se lo leo mientras, dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos
a Cristo. Porque estamos unidos ¿a quién? Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos llamó y nos eligió en Cristo para que seamos santos. ¿En qué dice? E intachables, ¿a qué? A sus ojos. Ahora yo quiero que usted se dé cuenta de algo. Dice la palabra del Señor. Ahora la versión 60. Vámonos a la versión 60, por favor. Efesios 3. ¿Qué versículo? Sí. Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su ¿qué? De su voluntad. Amén. Ahora, allí nosotros vamos a ver que hay una bendición ya dada en el cielo, de toda bendición espiritual en los lugares ¿qué? En los lugares ¿qué? En los lugares celestiales. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2. ¿Ya lo tienen ahí? Ahora dice la palabra del Señor, fíjese bien, versículo 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién habita toda la deidad? ¿En quién? En Cristo. Ahora ponga atención, dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros del cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ponga atención, versículo 2 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ok, ¿dónde comenzamos a nacer? ¿En dónde? En el bautizo, ¿verdad? Bueno, yo le voy a declarar algo aquí que es un poquito como que de repente la gente dice: no, es que hasta que te bautices empiezas a crecer. Bueno, no. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, fuimos regenerados, ¿sí? En haber hecho al Señor Jesucristo nuestro Salvador. Desde ese momento nosotros ya somos salvos. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Usted no es salvo? Ok. ¿Cuándo es? Cuando Cristo ya viene a nuestras vidas. ¿Ok? Pero hay un periodo que es muy importante que todo cristiano tenga que tener. Mire, hay cristianos que dicen: es que ¿por qué me debo de bautizar si ya me bautizaron de chiquito? Sí. En primer lugar, porque de chiquito eso no es un bautizo. Eso nada más te echaron en la mollera ese día porque hacía mucho calor. ¿Sí? No sirvió de nada ese bautizo. Así de sencillo, mis hermanos. El bautizo, por eso significa la palabra baptizo, de sumergir o enterrar. Eso es lo que significa, mi hermano. ¿Sigue aquí? Ok. Bueno, muy bien.
Entonces dice la palabra del Señor en esta parte que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Léalo. Y dice la palabra del Señor, dice, pero nos hizo resucitar con Él mediante el bautizo. ¿Sí? Nos hizo resucitar con Él mediante ¿qué? El bautizo. Ahora, esto es muy importante entenderlo, mi hermano. Por eso es bien interesante esto, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes van a vivir 1000 años? Nadie. Bueno, 800, 500, 200, 100. Bueno, 120. Ok, ya estamos ahí. Ok, póngame atención en esto, ¿sí? No somos eternos. Algún día nos tienen que enterrar, nos tienen que llorar, bueno, algunos. Y tenemos que cumplir un ciclo. Nacemos, crecemos y morimos. Es el ciclo de la vida. Y a todos nos va a pasar si Cristo no viene. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero aquí yo quiero que usted se dé cuenta de esto. Todo cristiano muchas veces nada más acepta a Cristo como su Salvador, viene a la iglesia, alaba al Señor, pero realmente muchas veces no hay crecimiento espiritual. ¿No hay qué? No hay crecimiento espiritual. Ahora no se adelante porque vamos a ver por qué. ¿Sí? Él ya nos hizo incluso resucitar. Sin que todavía no nos hayan enterrado, pero ya estamos resucitados juntamente con Él. Es lo que acabamos de leer, ¿sí? Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Juntamente con quién? Con Él, ¿ok? Ahora, vamos a leer lo que sigue, porque esto es muy bueno. Después dice, versículo 15, ahí empieza el crecimiento, ¿sí? Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie te juzgue, ¿sí? Si vas al templo el domingo, nadie te va a juzgar porque el Señor ya te hizo libre. Ahora ponga atención, dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Un día voy a explicar acerca de esto, porque algunos dicen, ¿ya ve que dice la Biblia que hay culto a los ángeles? No está diciendo aquí esto, ¿sí? Aunque usted lo leyó así, ¿verdad? Dice, entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente, hinchado por su propia mente. ¿Qué dice? Ahora, póngame atención, versículo 19 dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece. ¿Con qué? Con el crecimiento que da Dios. ¿Quién vuelve a decir que da el crecimiento? ¿Que da el crecimiento? ¿Quién lo da? Lo da Dios. Ahora dice, Él ya despojó a todos los principados y a todas las potestades y ya las exhibió. Y lo que tú le debías al enemigo ahora ya quedó cancelado. Y ahora de aquí en adelante, entonces tú vas a tener algo que se llama crecimiento, pero juntamente con Cristo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Amén. Ok. Ahora pongan atención en esto, mis hermanos, porque dice claramente que nosotros tenemos que ir creciendo. Versículo 19, se lo vuelvo a leer, dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose. Todo el cuerpo, ¿qué dice?
y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Cristo. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cómo crece una persona? ¿Cómo crece una persona según lo que dice? Se nutre, ¿con qué? Con la palabra del Señor. Pero se une. ¿Con quién? ¿Con quién? Porque entre hermanos es padre, pero el de atrás y el de adelante, uniéndose. O sea, miren, yo crezco si yo lo ayudo a él a crecer, si yo lo ayudo a ella a crecer, yo crezco. Crecemos en Cristo Jesús. ¿Sigue aquí, mi hermano? ¿Sí? Y para eso nosotros tenemos que entender que de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, nosotros tenemos que llevar lo que la Biblia nos enseña. Primero tenemos que entender que nos tenemos que ir al lugar donde vamos a tomar el alimento. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ok, Éxodo capítulo 20. Vamos a ver el primero en esta tarde. Éxodo capítulo 20. Amén. Vamos a leer versículo desde el 1 al 4. ¿Ya lo tienen ahí? Ok, vamos a ver la primera forma en que nosotros podemos empezar a ver de dónde viene nuestro alimento para crecer. ¿Es de quién? ¿Es de quién? De Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las que, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ok? Imagínese, quiero que usted por un momento dado piense en toda esa gente que salió de Egipto. No tenían conocimiento de la palabra de Dios, tenían conocimiento de Dios, pero no de la palabra de Dios. Todavía no existía el Talmud. Ellos nada más transmitían de padre a hijo el conocimiento de Dios. ¿Sí? Pero aquí salen de Egipto, cruzan el mar y Dios los lleva al monte. Sube Moisés al monte. ¿Y cuántos mandamientos Dios le da a Moisés? A ver todos, ayúdenme. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Dios. El primer mandamiento te va a ayudar a salir de la desnutrición que traes. ¿Sí? Ok, volvemos otra vez. Está el pueblo, ya vienen de Egipto, pero ¿cómo habían vivido en Egipto? ¿Tenían un templo para adorar? Ayúdeme, por favor. ¿Tenían un templo para adorar? ¿Tenían los sacrificios? No, pero ya habían oído de acerca de esto. ¿Por qué? Porque Abraham hizo sacrificios, Isaac hizo sacrificios, Jacob hizo sacrificios, ¿o no es cierto? ¿Verdad? Entonces ellos sabían que existía una forma que Dios había dicho cómo nos podemos acercar. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sale Noé del arca y lo primero que hace Noé es levantar un altar. ¿Conectarse con quién? Con Dios. Pero ellos vienen de 430 años que no han tenido un solo día para conectarse con Dios.
¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Entonces lo primero que muchas veces nosotros nos tenemos que dar cuenta, ¿sí?, es que tanto todavía Egipto nos ha tenido desnutridos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros debemos de preguntar, ¿sí? Tenemos otros dioses ajenos, tenemos otras deidades, porque el Señor les dice aquí claramente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Delante de quién? Yo quiero estar contigo frente a frente. Y estos hombres de repente como que estos dicen: oye, pero venimos de un lugar donde los faraones, según ellos dicen que son ¿qué? Dioses. Y tienen otros dioses superiores a este Dios. No sé si me estoy dando a entender en esta hora. Pero muchas veces nosotros nos vamos a dar cuenta en este tiempo que muchas veces hemos detenido nuestro crecimiento espiritual por algo que ha ocupado el lugar de Dios. Y eso le desagrada a Dios. No tendrás dioses ajenos delante. ¿Cuál era el plan de Dios para esto? Sacar a este pueblo, más de 1 millón de personas que habían vivido con una esclavitud y jamás habían podido vencer a un hombre que se creía Dios y que los había tenido como dominados y controlados. Porque la idolatría, eso es lo que hace: domina y controla a la gente. Y no solamente tienes que tener un muñeco, porque hasta una persona puede ser un ídolo. Si no vean lo que hacen una persona, lo que hacen 11 hombres cuando ganan un partido, cómo la gente se vuelca a la idolatría. Ahora, no solamente esto está sucediendo allá afuera, también acá dentro de la iglesia. Se levanta el cantante famoso y ¿qué hace la gente? Ay, ¿me das tu autógrafo? Oye, ay, es que viene fulano tal. Ay, gritan. Por la idolatría que se trae. Aquí les dicen: dale un grito de júbilo al Señor. Es que no canta el famoso. Y el cuate que está cantando ahorita, ay, no nos inspira. La idolatría entonces está empezando a empezarnos a dejar que crezcamos, mis hermanos. ¿Seguimos aquí? No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. ¿Ni las qué? Yo entiendo lo que es honra, porque la palabra honra viene de respeto. ¿Sí? Yo tengo que respetar a mi mamá, a mi papá. ¿No es cierto? ¿Se lo merecen? Dios dice que se lo merecen. Y cuando no se respeta este mandamiento, con el que te estás metiendo en problemas es con Dios, no con la sociedad. Es con Dios con el que te metes en problemas. Sí entiendo lo que es el respeto, sí entiendo lo que es la honra, sí, pero hay una honra que sobrepasa la línea, que se convierte en idolatría. ¿Sí me dio a entender en esta tarde? ¿Sí? Esa honra es la que te va a estorbar para crecer. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le quitas el lugar a él, tú quitas tu mirada de él, ¿sí? Y un hombre se te convierte en tu ídolo y haces todo por esa persona, entonces tú dejaste de la fuente que te va a dar el crecimiento. Dice el Señor: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de ¿quiénes? De los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y dicen, de los que me aborrecen. ¿Sabe cómo ve Dios? Cuando tú quitases a Dios del primer lugar en tu vida y se lo dices algo, Él me aborrece. Él me aborrece. De los que me aborrecen. Pero dice después, y que hago, ¿qué? Misericordia, ¿y qué más? A millares. A los que me aman, a los que me ¿qué? Y guardan mis mandamientos. ¿Cómo crece un bebé? Con amor. Cuando de repente está el escuincle insoportable, la mamá no llega y le dice, cállate escuincle. ¿Qué le dice? Mi hijo ya tiene hambre, mi hijo ya está sucio, mi hijo le ha de tener algo. Y empieza la mamá y agarra al chamaco que los demás ya no lo aguantan, pero el amor de mamá, de repente le dice, ay mi amor, ¿qué tiene? Y se calla. El chamaco se calla. ¿No es cierto? ¿No es cierto? De los que me aman y guardan mis mandamientos. Una persona ama porque siempre aprendió a ser amada. Te puede fallar el hombre, pueden fallar los hijos, pero el amor de papá, el amor del Padre Celestial es grande. Nos abarca, nos llena, no falla. Ese amor es invaluable, mis hermanos. Trasciende todo conocimiento. Entonces, ¿cómo es que una persona empieza a crecer? Ame a Dios. Demuestre que usted que lo ama a Él. ¿Cómo se ama? Dice, de los que me aman y guardan. ¿Qué cosa? Mis mandamientos. Amén. Bueno, muy bien. Vamos ahora, segunda de Pedro, por favor. Esto ya vimos, el próximo domingo vemos el otro, pero vamos a ver el primero de lo que nos va a ayudar, mis hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ahora, fíjense lo que empieza diciendo el versículo 3. Dice, como todas las cosas, ¿qué dice? Que pertenecen a la vida y a la ¿qué? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido dadas por su divino, y hablamos de cuál es el divino poder, el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué nos han sido dadas? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la ¿qué? Y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cómo quieres reclamar algo que no conoces o que te lo puede dar? Mire, hay gente que tiene 20 años en la iglesia pero no conoce a Dios. A mí me sorprende gente, pastores, que dicen que Jesús ya no sana, que Cristo ya no sana. Y la Biblia dice, si tú lo conoces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad te han sido, ¿qué dice? Te han sido dadas por su divino poder, pero dice, mediante el conocimiento. ¿Mediante qué? Dice, no me lo quiten por favor. De aquel, a ver en cabina, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria
y excelencia. Versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas. ¿Ya se acabaron las promesas? Ahí está. Para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza. ¿Qué sucedió durante el proceso de aceptar a Cristo y el bautizo? Nacimos divinamente. O sea, si usted dice soy divino, no hay bronca. ¿Lo dice ahí o no lo dice ahí? A ver, vamos a ver, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Llegases a ser participantes de la naturaleza divina. O sea, en otras palabras, ¿cuál es el propósito de Cristo? Que tú, que yo, nos parezcamos ¿a quién? A Él. Amén. Ahora dice: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué? Ahora digo, ¿dónde está el detalle para que seamos divinos? ¿Cuántos de ustedes en algún momento dado se han encontrado con un metal oxidado? ¿O han visto un metal oxidado? ¿Nació así? ¿Se le dio la gana y dijo, no, yo quiero ser oxidado por eso? ¿Sí? No. Con el paso del tiempo se fue deteriorando. ¿No es cierto? Ahora, hay líquidos que pueden restaurar un metal oxidado y le quitan todo el óxido. ¿No es cierto? ¿Sí? Ahora, fíjese bien lo que yo quiero decirle en esta tarde, mi hermano. Eso es lo que es la corrupción. Nos va degradando. Dios quiere que tú seas participante de su naturaleza divina. Pero primero tú tienes que entender en esta tarde que lo corrupto que somos por naturaleza, solamente la palabra del Señor lo puede ir quitando, conociéndolo a Él. ¿Sí lo estamos entendiendo? Versículo 5 dice la palabra del Señor. Ahora, fíjese bien, dice: vosotros también. ¿Se refiere a usted o se refiere a mí nada más? ¿A quién se refiere? Vosotros también. Empieza primero. Vamos a ver el punto primero. Poniendo toda diligencia. ¿Sabe qué significa esto? O sea que de aquí en adelante usted no va a decir, no va a tener pretexto de decirle, mañana lo hago. La diligencia es hacerlo hoy, porque es hoy. No es para mañana. ¿Para cuándo es? ¿Para cuándo es? Poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida vuestra fe, virtud. ¿Qué le tienes que añadir a tu fe? ¿Qué le tienes que añadir a tu fe? Virtud. Pastor, yo tengo una fe muy grande, pero ¿tiene virtud tu fe? ¿Sí? ¿Tiene virtud tu fe? La palabra virtud es que seas compasivos con los demás. Es algo que tiene que ver con el afecto, mis hermanos, con ser amorosos. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que nosotros empezamos a tener una tarea. Primero, salir de la corrupción que nos trae la idolatría. Pero ahora mi vida empieza a tener esa fe, la palabra virtud, para que yo empiece a hacer que esa fe se empiece a pulir. Pastor, de verdad, mire, yo llego a mi trabajo en buena onda, me eché un capítulo completo de la palabra del Señor, Dios me habló, le dije, Padre, en esta hora yo sé que tú me vas a ayudar. Dice, pero nada más entro a la oficina y todas se me quedan viendo.
Y eso me prende, pastor. No tiene idea. Digo, se lo cuento porque usted no trabaja en la oficina, pero uno que tiene que lidiar, que aguantar. ¿Qué le tiene que añadir a su fe? Dios ya le habló en la mañana, ya leyó su palabra. Pero cuando el Señor le dice, ama a los que te aborrecen, eso está peligroso, ¿verdad? Hasta está difícil. Porque no vas a decir, es que pastor, yo no soy hipócrita. Yo digo las cosas como son. Y si se lo tengo que decir a alguien, me va a oír. Pues muchas veces el Señor te va a decir, pues te vas a aprender a callar y no le vas a decir nada. Y vas a llegar y le vas a decir, te traje una dona. Oye, ¿qué café te gusta? ¿Te gusta el del Oxxo? Y al otro día, mire, si le dice que le gusta Starbucks, haga el esfuerzo. Y llévele un Starbucks. Sí me estoy dando a entender en esta tarde. Sí. Qué interesante es ver que primero el Señor saca al pueblo de Israel de la idolatría y le enseña el primer mandamiento, amar a Dios, pero ahora vas a tener que amar al otro, porque eso es fe. Eso también se tiene que hacer en fe. ¿Y sabes qué es lo que va a suceder mañana? ¿Sí? Parece cosa de la nada, pero miren, el diablo dice, a ver si es cierto. Y le va a aconsejar al otro, aparécetele. Ahí está. Añádele de tu fe esa virtud que te hace diferente, que te hace parecer a Cristo. Esa virtud que hace que tu esencia, mire, la virtud es como un perfume. Y puede llegar en un momento dado y dicen, qué rico huele este cuate. ¿Nunca le ha pasado eso? Yo he sido de las personas que incluso les llega, oye, ¿cuál usas? ¿Cuál es el problema? Las mujeres son otra cosa. ¿Por qué le va a estar preguntando? No, sí, entre hombres somos otra onda. ¿De cuál usas? Pues, ¿cuál es el problema? Pero es eso lo que se despega, mis hermanos. Esa esencia que salga de tu vida, que sea una virtud para el bien. Porque no se trata nada más de decir yo tengo fe. Es que tú empieces a tener la virtud de amar, la virtud de ayudar, la virtud de consolar. Te acercas a donde está la cafetera y de repente llega también quien no te cae bien y el Espíritu Santo te dice, pero trae broncas. Pues qué bueno. ¿Qué sería esa virtud que le dijeras? ¿Qué te pasa? ¿Traes algo? A lo mejor te va a decir, ¿qué te importa? Pero tú ya usaste la virtud. ¿No es cierto? O a lo mejor el Señor la puso en ese momento y te dice, mira, la verdad traigo unas broncas en la casa. Mi hijo está tirado a las drogas. Mi hija salió embarazada. Y tú llegas y le dices, déjame orar por ti. ¿Me aceptas un consejo de parte de Dios? Dígale siempre eso, de parte de Dios. No, porque si le dice, ¿me aceptas el consejo que escuché hace rato en la radio con fulana de tal? Porque es capaz, Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, mis hermanos. El crecimiento espiritual no es cantar bonito. No es cuánta Biblia sepas, es cuánta Biblia sabes y la pones por obra. ¿Sigue aquí? Si salimos de la idolatría y amamos tanto a Dios, entonces ese amor lo vamos a empezar a compartir de hoy en adelante. Así empieza a crecer una persona en Cristo. Eso es crecimiento, mis hermanos. A tu fe
añádele virtud. Y el próximo domingo vamos a ver otras. Amén. Póngase de pie en esta tarde. Yo quiero que en esta tarde usted y yo analicemos qué tanto estamos creciendo, qué tanto su crecimiento en su vida se refleja. Usted es de las personas que llegan a la casa y le dicen a la familia: no, hoy tuve un día excelente. Y a pesar de que usted llegó del trabajo y le pusieron caras, le hicieron la vida imposible, pero salió triunfante de ese lugar, glorificando al Señor, alabando al Señor. Yo quiero que en esa tarde, mis hermanos, más que nada esta palabra, no la vayas a poner en un lugar donde haya piedras, donde haya espinas o en el camino. Déjala caer en buena tierra para que empiece a haber producción. Y esta palabra va a empezar a hacer que tu vida crezca, mi hermano, crezca. Y te vas a dar cuenta que era más fácil de lo que tú creías. Y a veces te vas a dar cuenta que era tan sencillo como soltarlo y dejar que Dios hiciera la obra en medio de nosotros. Pero hoy nosotros podemos decirle: amamos a Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás, no las honrarás. Ama a Dios, hónralo con tus dichos, con tus palabras. Pero lo segundo es: pon en acción lo que hoy Dios está poniendo en tu vida, porque ahí empieza a crecer la gente. Unidos, unidos, unidos. Sigue aquí. Añádale a su fe virtud. Cierre sus ojos un momento en esa tarde. Padre, te hemos fallado mucho. Y hoy queremos, Señor, reconocer, Señor, que a veces nos hemos quedado estancados. Pero tú quieres hacernos crecer, Señor. Cuesta trabajo. Cuesta mucho trabajo, Señor. Pero en esta tarde, Señor, haz, Señor, lo que decía el que tenía, Señor, en su huerto muchos árboles y uno no crecía, y le dijo a su jornalero: arráncalo y échalo al fuego. Pero él te dijo: Padre, Señor, déjamelo un año más. Lo voy a rascar, lo voy a abonar, Señor, lo voy a podar. Déjamelo un año más. Hoy en este día, Señor, oímos tu voz que nos dice: déjamelo un tiempo más. Yo quiero seguir trabajando en tu vida. Yo quiero seguir haciéndote crecer. Déjate amar. Déjate amar en esta tarde. Si en alguien tienes que confiar, te dice el Señor: confía en mí. Eso dice el Señor. Si te sientes cansado, si te sientes cansada, el Señor te dice hoy: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, y yo les voy a hacer descansar. Pero en esta tarde, no salgas de este lugar sin decirle lo que hay en tu corazón. A veces no tienes ni ganas ya de hacer las cosas, pero añade a tu fe virtud. Que salga lo esencial, esa esencia de tu vida, ese perfume que el Padre está depositando en esta tarde. Hazlo cumplirse y vas a crecer. Vas a crecer. Y Dios va a poner en tu vida raíces tan profundas que cuando vengan problemas y situaciones difíciles no te van a arrancar, porque creciste de ambos lados, tanto para arriba como para abajo. Y Dios hizo que el milagro en tu vida.
Por eso en esta tarde dile al Señor: aquí estamos, y agradécele. Gracias, bendito Dios. Recibe la gloria en esta hora. Gracias, bendito Dios.